Aló, allá. Muchas gracias, señor presidente. Estimados colegas, un cordial saludo una vez más de parte de la provincia de Morona Santiago, quienes también están muy atentos y atentas de todo el trabajo legislativo. Creo que hasta aquí venimos trabajando con una ley que quizás no responde a la realidad actual. Una ley desactualizada, una ley de órgano de función legislativa, ley orgánica de función legislativa, por lo cual es necesario reformarla y actualizarla, que el trabajo que realizamos sea acorde a la necesidad, acorde a lo que la sociedad exige, que las legislaciones y las fiscalizaciones que en los tiempos actuales tiene nuestro país. La imagen de nuestra Asamblea debería ser otra. Debería la ciudadanía o los mandantes evaluarla de manera positiva. Creo que estamos pasando un momento muy preocupante para el pueblo ecuatoriano. Por ello considero de que es necesario y apropiada las reformas planteadas por los integrantes de la comisión respectiva. Sin embargo, como toda obra humana es perfectible, cambiable, como acabé de mencionar, acorde a la realidad, acorde a las necesidades del momento, de la época que estamos viviendo en el ejercicio de la democracia, de tal manera que la institucionalidad de la Asamblea Nacional sea mucho más transparente. Por lo tanto, emito las siguientes propuestas. En el artículo 12 del proyecto, con el que se sustituye el quinto párrafo del artículo 61 de la ley, se manifiesta que el ponente recogerá las observaciones efectuadas durante el segundo debate en el Pleno y que, de considerar lo necesario, podrá solicitar a la comisión que estos cambios sean insertados en el proyecto de ley. Al respecto, si la comisión consideró que la actual práctica de entregar al ponente del proyecto la responsabilidad de incorporar o no los cambios propuestos en el Pleno durante el segundo debate no es la adecuada, con la redacción de la primera parte del texto del quinto párrafo del artículo 62, solo se está cambiando de forma la atribución de incorporar los cambios planteados en el Pleno, pues el ponente sigue teniendo la atribución de decidir a su criterio si puede pedir o no a la comisión se incorpore determinadas reformas del total de los cambios planteados al texto. Es decir, los cambios planteados en segundo debate en el Pleno deberán en este caso tener primero la anuencia del ponente y luego la anuencia de la comisión,
para ser integrados en el articulado del proyecto de ley, lo que considero no es procedente. Pues lo correcto debería ser que si se requiere efectuar cambios en el articulado durante el segundo debate, todas las propuestas pasen directamente a la comisión, para que sea esta la que decida cuáles son procedentes procedentes de incluirles y cuáles no. Por lo expuesto, recomiendo a la comisión, primero, en el artículo 12 del proyecto de ley, sustituir el quinto párrafo del artículo 61 por el siguiente: el segundo debate se desarrollará previa convocatoria de la presidenta o presidente de la Asamblea Nacional en una sola sesión. Durante el segundo debate, él o la ponente recogerá las observaciones realizadas por el Pleno y las pondrá a consideración de la comisión especializada a cargo del tratamiento de dicho proyecto, la cual resolverá cuáles de las propuestas deberán ser incluidas. Para ese efecto, la o el presidente de la Asamblea Nacional permitirá que la comisión incorpore los cambios y presente al Pleno de la Asamblea Nacional el texto para votación en un máximo de 72 horas. De ahí en adelante se mantendrá el mismo texto previsto en el quinto párrafo del artículo 61, que comienza diciendo: cuando existan cambios en el texto final de votación, el ponente, etcétera, etcétera. En cuanto al plazo de 72 horas que planteó para que la comisión resuelva acoger las observaciones y propuestas formuladas en el Pleno durante el segundo debate, considero que el plazo de 48 horas es demasiado reducido, siendo lo adecuado las 72 horas. Segundo, al hablar de los informes para primero y segundo debates, conforme a ustedes les consta, colegas asambleístas, todas las comisiones emiten informes distintos, diferentes tanto en su forma como en su contenido, debiendo llamarnos especialmente la atención los informes para segundo debate, considerando que los más importantes pues son los que serán sometidos a votación para su aprobación y que por tanto deberían tener un formato estandarizado que facilite su análisis para las observaciones correspondientes a los mismos. En cuanto a los elementos que deben integrarlos, por este motivo nace razón de que se ha podido evidenciar informes en los que ni siquiera se incluye la socialización del proyecto, el sustento legal y constitucional del proyecto, o inclusive nos hemos encontrado con informes que ni siquiera incluyen el texto del proyecto de ley materia del mismo. Por este motivo, lo ideal sería que en el informe para segundo debate del proyecto de la ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de función legislativa se prevea en esta inclusión de un artículo en el que establezca los requisitos mínimos de los que deben estar constituidos los informes, tanto para primer como segundo debate, y que al menos deben ser
el objeto, los antecedentes, la actividad de la comisión que incluye las sesiones, las asistencias a las mismas de sus integrantes, las comisiones generales para socializar el proyecto, las observaciones y propuestas de los asambleístas y de la ciudadanía, el análisis jurídico del proyecto, las observaciones y propuestas de los asambleístas y de la ciudadanía, el análisis jurídico del proyecto que evidencie su viabilidad legislativa, el sustento legal y constitucional, las votaciones de las asambleas de los asambleístas, la resolución y el proyecto de ley en sí, entre otros elementos que se pueden prever en el informe y que son necesaria inclusión en el mismo. Hasta aquí, estimados colegas, asamblea, señor presidente, mis propuestas, las cuales estaré haciendo llegar por escrito. Muchas gracias.